Este mes estamos más o menos a mitad de mes, ¿cierto? Y ha sido muy edificante como siempre el Señor nos sorprende a cada uno de nosotros con su hermosa palabra. Y el poder nosotros entender lo que significa un siervo en ocasiones no es fácil, ¿cierto? No es fácil porque hemos aprendido que estábamos esclavizados por Satanás. Y ahora el saber que somos siervos de Dios, entonces muchas veces como que no lo asimilamos muy fácil. Pero hemos podido aprender respecto al camino que un siervo debe llevar. Y eso nos va a ayudar a entender realmente lo que significa ser siervos de Dios. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Hemos aprendido? Amén, ¿cierto? Y ya hemos visto, después de que el pastor nos daba esa introducción el jueves pasado, creo, hemos aprendido ya dos de esos resultados de ser siervos de Dios, de ese camino o ese trabajo que un siervo de Dios hace. Y el primero que nosotros veíamos era la paz. ¿Recuerdan? Que era la paz. Y no él, como una vez por ahí nos dijo Marcelita, no es el paz, sino la paz que viene de Dios. Esa paz que en muchas ocasiones en medio de dificultades, muchas personas nos dicen, oiga, sacúdase, que usted tiene problemas, pero es esa paz que, como dice la palabra, en medio, que sobrepasa todo entendimiento. Y el domingo aprendíamos respecto al otro resultado. ¿Cuál era ese otro resultado? ¿Quiénes vinimos a culto el domingo? ¿Poquitos? El conocimiento es el otro resultado. El conocimiento, y a través de la pastora de Yanira aprendíamos muchas cosas. Aprendíamos de cómo nosotros debemos ir creciendo, no de una manera deforme, sino ese crecimiento a través del conocimiento que nosotros debemos tener respecto de la palabra. Y seguimos ahí estudiando en el libro de los Hechos. ¿En el capítulo qué? En el capítulo 9, ¿sí? ¿Sí trajimos nuestra Biblia? Entonces vamos a buscar ahí, a continuar con el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y en estos días hemos estado a través del devocional degustando, porque de verdad que es poder ir como ese paso a paso, esa palabra, esa coma, ese punto que hay ahí en la palabra, poder uno degustarlo, es algo que enriquece mucho nuestra vida, mucho más nuestra vida espiritual. Y vamos ahí seguimos en el versículo. ¿En qué versículo íbamos? Capítulo 9, versículo 31, ¿cierto, Luis? Pues continuemos con el versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas, andando en el temor del Señor. Amén. Y nos vamos a detener en esa última partecita. ¿Cómo dice? Andando en el temor del Señor. ¿Y eso qué significará? O sea, ¿estaban asustados? ¿Tenían miedo? ¿Se escondían? Porque estaban ¿qué? En temor, en el temor del Señor. ¿Se escondían del Señor? ¿O nos pasa como le pasaba a David, que dice que de dónde se podían esconder si no había dónde? Si a donde quiera que nosotros vamos, ahí está la presencia del Señor. Entonces nos vamos a detener en ese pedacito, dice, andando en el temor del Señor. Y el siguiente resultado que nosotros vamos a aprender en esta noche es la santidad. La santidad. Y estudiando esta cita bíblica y respecto a la santidad, muchas veces nosotros tenemos una idea o un concepto errado.
y leía la historia de algo que le pasó a un predicador cuando se subió al púlpito a enseñar respecto del pecado. Y dice que él colocó 4 frascos, él subió allá y colocó 4 frascos. Y en cada frasco colocó algo. Entonces en uno colocó alcohol. En otro frasco colocó, lo llenó de humo de cigarrillo. En otro frasco colocó un poco de salsa de chocolate. Y en otro colocó un poco de tierra buena, abonada. Y en cada uno de estos frascos colocó unos gusanos. Entonces echó gusanitos ahí. Cogió, cerró cada uno de los frascos y empezó a predicar. Predicó durante todo el tiempo respecto al pecado, de qué era el pecado, de qué hacía el pecado, de cómo nos afectaba a su audiencia el pecado. Y cuando ya antes de terminar, entonces le mostró a sus oyentes los frascos. Y entonces empezó a destapar cada frasco. Y destapó el frasco de donde estaba el alcohol y encontró que los gusanos estaban muertos. Y luego en el siguiente, que era el humo del cigarrillo, y los gusanos estaban. Y luego en esa salsa de chocolate deliciosa, y los gusanos estaban muertos. Mucho chocolate, se les subió el azúcar. Y luego en la siguiente tarrito, que había tierra, entonces los gusanitos estaban vivos. Y le pregunta, después de haber dado semejante mensaje respecto al pecado, le pregunta a este pastor a su audiencia: ¿qué aprendieron hoy? ¿Quién me dice qué aprenderían de ahí? ¿Nada? ¿Que en la tierra buena se produce pecado? ¿Qué más? Bueno, ese es. Ajá, ¿qué más? Estaba en su hábitat. Una señora por allá al fondo le dijo al pastor, dijo: lo que yo aprendí es que mientras que uno tome alcohol, fume cigarrillo y coma buen chocolate, no vamos a tener gusanos en este mundo. ¿Y cómo se sintió este predicador? Pues decepcionado, porque su ejemplo, su ilustración no causó el impacto que debía haber causado respecto a lo que significa el pecado. ¿Y qué tiene que ver eso con la charla de hoy? Pues que muchas veces nosotros tenemos el concepto equivocado de lo que realmente significa la santidad. En estos tiempos modernos, muchas personas ven la santidad como algo, escuchaba a un predicador y decía que como algo en la época de los dinosaurios, no tanto inalcanzable, sino como algo que no está de moda. Sí, prehistórico, de la prehistoria, de la antigüedad, o sea, eso, estamos en tiempos sí, modernos. Por ejemplo, a las niñas les dicen que guardarse para el día de su boda, eso ya no está, eso está mandado a recoger. Sí, y cosas que tienen que ver con la santidad no se ven o no muestran ahorita en esta sociedad como algo importante. Y empiezan a enseñar de una manera equivocada. Entonces la santidad es ¿cómo? Entonces si yo soy santa, tengo que caminar despacio, vestir de ropajes blancos, como si estuviera levitando. Esa es la santidad. De pronto no puedo hablar muy duro porque me salgo de la santidad. Y nos volvemos así religiosos o por otra manera. Entonces, ¿qué es la santidad? Ay, es algo aburrido. No, qué pereza. Tuve la oportunidad de estar en el matrimonio de Jiré y una compañera me preguntaba
que cómo era un matrimonio cristiano. Y le dije, espectacular, hermoso. Ay, sí, en serio, ¿y qué? ¿Echaron pocholita? Nah. ¿En serio no? No. Ay, pero sí, entonces echaron su buena bailadita. No. Ay, no, qué pereza. Sin trago, sin baile. ¿Eso qué va a ser bueno? Pero es que esa es la idea que nos vende de disfrutar una vida en santidad. Y le dije yo, para nosotros eso no es necesario, porque nosotros gozamos la vida de una manera espectacular. Y aunque afuera nos quieran ver que nosotros somos como siervos de Dios, somos unos aburridos, por el contrario. Yo por lo menos no me considero aburrida. Yo disfruto cada día y río y gozo y poder uno experimentar, disfrutar de tantas cosas que Dios nos da. A mí me encanta tomar fotos al cielo, tomarle fotos a los árboles, a muchas cosas, de poder ver un atardecer, de poder ver cómo el Señor con sus pinceladas pinta cosas tan bonitas en el cielo, y poder uno disfrutar esas cosas es espectacular. Pero hay personas que ni siquiera eso, ni siquiera se dan cuenta de, oiga, hoy calentó, oiga, hoy llovió. Y hay personas, ¿en serio? Viven tan ensimismadas que ni siquiera pueden disfrutar de aquellas cosas tan sencillas. Pero cuando nosotros estamos en ese camino como siervos de Dios, podemos aprender las cosas tal cual son. Y en esta noche vamos a aprender respecto a la santidad. Dice que la santidad es un resultado, ¿cierto? Y me ponía yo a buscar qué es un resultado. Y si nosotros miramos en varias áreas, por ejemplo, en una operación matemática, sabemos que si hacemos una suma, tiene que haber ¿qué? Un resultado. Si hay una resta, una multiplicación, una división y todas esas matemáticas que existen, siempre vamos a llegar ¿a dónde? A un resultado, porque va a haber un proceso, va a haber un procedimiento y llegamos a un resultado. Si vemos en los deportes, entonces vemos, por ejemplo, que un deportista, un deportista que corre, dura mucho tiempo preparándose, porque necesita el día de mañana, cuando vaya a una competencia, obtener ¿qué? Un resultado. ¿Y qué resultado puede ser ese? Ocupó el primer lugar, el segundo lugar, y después del segundo para allá, pues no cuenta, pero es un resultado. ¿En dónde podemos también nosotros obtener, por decir, resultados? En el área de la salud. Entonces vamos nosotros y nos hacemos un chequeo, y entonces el doctor dice, necesito que se haga estos exámenes. ¿Para qué? Para ver unos resultados. ¿Qué es? ¿Qué le interesa al doctor? ¿Todos los numeritos que hay ahí? No, a él le interesa es el resultado, ¿cómo se llama eso? El diagnóstico de lo que sale del examen, para poder formular un medicamento. Pero se obtiene ¿qué? Un resultado. Y de esa misma manera, nosotros como siervos de Dios vamos en este camino, vamos en este proceso. El Señor nos tiene en esta formación. ¿Por qué? Porque Él quiere ver resultados. Él nos limpió, nos lavó, nos transformó, envió a su Hijo a que muriera por nosotros, a que ocupara ese lugar que, ¿cuál sería el resultado en ese momento? Antes de conocer al Señor, la muerte, ¿cierto? Porque dice la palabra que estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Así que el resultado que había era de muerte. Pero el Señor envía a su Hijo, ¿para qué? Para que haya un cambio de resultado. Y como nosotros como siervos de Dios debemos, dentro de
todos aquellos que vamos a aprender en este mes, uno de esos resultados es la santidad. Amén. ¿Sí les parece? ¿Estamos de acuerdo? O de pronto la santidad pues ya está como pasada de moda, entonces pasemos a otro resultado que es más interesante. ¿Sí? El que cae otorga, dicen por ahí. Estaba mirando yo en algunas cosas y encontraba que más o menos en la Biblia se encuentran aproximadamente 140 veces en las que el Señor menciona la santidad. Así que parece ser que la santidad es algo importante en la vida de nosotros como cristianos. Definitivamente, sí, definitivamente es importante en cada uno de nosotros como cristianos. Y esa parte de la santidad, nosotros debemos entender, más bien nosotros debemos entender que si estamos apartados del Señor, ¿por qué estamos apartados del Señor? Por el pecado, ¿cierto? Y el pecado es contrario a la santidad. Y si estamos cerquita del Señor, ¿qué pasa? Estamos en santidad. Así de sencillo, no necesitamos hacer regla de tres ni nada. Simplemente, y hemos aprendido a través de todo lo que hemos escuchado de la palabra, que con el Señor no hay tibio, que con el Señor no hay grises. Con el Señor estamos o en santidad o en pecado. ¿Creemos o no creemos? ¿Sí? O es blanco o es negro, y dice la palabra que somos fríos o somos calientes, pero los tibios los vomita el Señor. Y esa fue una manera, estaba en estos días, volví a ver esa película del Cuarto de Guerra, donde la señora una de las maneras para llamar la atención de su discípula fue eso, que le dio un tinto, y el tinto, ella le preguntó que cómo le gustaba el tinto, y ella dijo, no, pues bueno. Entonces ella le dio un tinto tibio, y cuando ella va a tomar su tinto, pues no le supo a bueno. Y con eso ella quiso llamar la atención de cómo el Señor quiere que nosotros seamos o tibios, o fríos o calientes, porque los tibios saben a feo. Y en esto es en lo que nosotros tenemos que entender, porque cuando una manera en la que nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida es porque vivimos en santidad, porque nosotros estamos teniendo, es que no podemos, o sea, a cada instante debemos tener esas experiencias y esas vivencias con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en santidad. Entonces, uno de los resultados importantes en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios definitivamente es la santidad. Pero entonces veamos por qué debemos vivir en santidad. ¿Por qué? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿O está como regular el tema? ¿Por qué nosotros debemos vivir en santidad? Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí, y pues no está, digamos, está como implícito en el texto que estábamos viendo, que dice que andando en el temor del Señor. Porque cuando nosotros vivimos en santidad, lo pensamos dos veces antes de pecar, ¿cierto? Empezamos a mirar las consecuencias que podemos obtener. Y lo primero que nosotros aprendemos aquí es, porque he muerto a mi yo, a su yo, porque morimos a nuestro yo. Y me gustaría que me acompañaran en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 11 y 12. Me busqué esta traducción porque me gusta mucho, es la palabra de Dios para todos, y dice así en esta versión, dice: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego,
En otra versión dice peregrinos, ¿no? Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos le digan a ustedes que hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Amén. ¿Y de qué nos habla aquí? De que se complacen los deseos de la carne. Y ese es ese yo, ¿cierto? En el encuentro hay una charla que se llama El otro y yo. Y aprendemos quién es el otro. Y eso, eso nos desfogamos de quién es el otro. Pero después cuando nos preguntan quién soy yo, ahí es cuando como que no nos agrada mucho. Pero ese yo es nosotros entender qué son esos deseos de nuestra carne, esos deseos egoístas, esos deseos que nosotros queremos, el morir, por ejemplo, a mis ilusiones. Entonces yo tengo una ilusión, yo tengo un proyecto, es mío, y es que yo lo logro, es que yo quiero, y es mí. Pero cuando el Señor dice, por ahí no es, entonces ¿cómo actuamos? Cuando el Señor dice, con ese no es, ¿cómo actuamos? Cuando el Señor dice, ese negocio no, entonces, ¿qué prevalece? ¿Mi yo? ¿O prevalece y digo, Señor, soy tu sierva? Podemos decir de pronto como dijo María, he aquí la esclava del Señor. ¿Será que sí podemos hacerlo? Amén, pastor, muy bien. Porque cuando nosotros tenemos esa fortaleza, cuando nosotros tenemos esa decisión de hacerlo, es una muestra de que realmente estamos en santidad. Cuando nosotros morimos a nuestra forma de ser. En mi vida ha sido un proceso muy tremendo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo estaba aquí en la iglesia y yo decía, no, es que yo hablo duro porque es que yo soy santanderiana. Y eso se sale pues el santanderiano por todas las venas. Pero en una ocasión el Señor tuvo que confrontarme y decirme que antes de que yo sea una santanderiana, yo era una sierva de Él. Así que antes de que yo me comportara como una santanderiana, hablando duro y fuerte y que yo puedo con todo, Él me recordó que yo era primero una sierva del Señor. Muchas veces tenemos nosotros que mirar cuál es nuestra forma de ser. Mi forma de ser. Es que así soy yo, es que ese es mi carácter, es que así es mi temperamento. Pero si ese no es el que le agrada a Dios, ¿qué prevalece más? ¿Vamos a estar muriendo a ese yo? ¿Vamos a mostrar realmente lo que es vivir en santidad? Porque como les dije ahorita, vivir en santidad no es estar con el pelo largo, como dicen por ahí, como virgen de pueblo, con vestiduras blancas. No, eso no es vivir en santidad. Una manera es precisamente morir a nuestra vida. Dice ahí, ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan, ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ¿qué es lo que nosotros debemos llevar? Una vida honesta. El que nosotros quitemos nuestra forma de ser y que la que prevalezca sea la que el Señor Jesucristo coloca en nosotros. Que no se nos salga el departamento que llevamos, que no se nos salga eso, sino que realmente nosotros mostremos que nuestra ciudadanía es del cielo, es esa ciudadanía celestial, que nosotros podamos morir a aquello que nosotros queremos. Muy probablemente algunas de esas cosas sean las mismas que Dios quiere, pero muchas de esas
no son las que nos convienen, sino están en el Señor. Que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor y le pidamos algo y Él calle o Él diga que no, nosotros ¿cómo debemos decir? Amén. El tiempo de espera de una respuesta no es agradable, porque y más en estos tiempos de entrega inmediata, ¿no? Como la propaganda de Servientrega. ¿Sí la han escuchado? Claro que hay tiempo que no la escucho. ¿Cómo quiere el Señor que le llegue el paquete? Hoy mismo, hoy mismo. Y decía, y ahí como chino chiquito, rayeta. Queremos nosotros que Dios nos conteste ya, pero hoy mismo, ya. Y no tenemos esa espera, no, es que es nuestra forma de ser, es que queremos ya, que todo Él lo conteste ya, que todo Él lo conteste como yo lo quiero. Muchos, la mayoría creo, somos aquí padres, ¿cierto? Y cuando nosotros, muchas cosas de las que nuestros hijos nos piden, nosotros sabemos porque conocemos a nuestros hijos y muchas cosas de esas sabemos que no les conviene, que no les sirve. Entonces, no se las damos. ¿Y qué dicen nuestros hijos? Uy, es que es la mamá o el papá más malo del mundo, ¿cierto? Pero ¿será que nosotros queremos lo peor para nuestros hijos? No, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con el Señor. Él es nuestro Padre y Él nos ama. Y cuando Él nos dice no, es porque sabe que eso no nos conviene. Y es poder nosotros empezar a morir a nuestro yo. Empezar a entregarle. Alguna vez hicimos la oración de fe, ¿cierto? Y cuando hicimos esa oración de fe y aprendíamos el martes que nosotros aprendemos a ver al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y sí, Él nos salvó, Él nos lavó, Él nos limpió, Él fue allá a la cruz por nosotros, Él ocupó ese lugar y uno dice amén. Y bueno, y yo estoy vivo porque yo debería estar allá en esa cruz y tengo una nueva vida y nací de nuevo y amén, ¿cierto? Y bonito. Pero cuando en esa oración hacemos que Él sea también ¿quién? Nuestro Señor. Y le entregamos nuestra vida a Él. Le entregamos nuestra vida a Él, que Él sea nuestro Señor. ¿Estamos haciendo realmente del Señor Jesús nuestro Señor? ¿Estamos viviendo nuestra vida realmente que Él sea nuestro Señor? Que no sean mis emociones, que no sean mis planes, sino que sean los planes del Señor. Porque esa es una manera en la que nosotros podemos evidenciar la santidad. Cuando Él nos dice que nos detengamos, cuando Él nos pide que hagamos una cosa y no la otra. Aquí cuando Pedro les enviaba esta carta a la iglesia no estaba pasando por un tiempo muy agradable que fuera. Era una de las, si no estoy mal, de los tiempos más de persecución que más estaba sufriendo la iglesia. De una persecución tremendísima. Yo creo que más que cuando los tiempos de Pablo, mucho más. Y aún así Pedro los llama ¿a qué? A que vivan conforme el Señor Jesucristo nos ha enseñado, a que no estemos, dice, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Dios nos da una nueva vida. Somos sus siervos, Él es nuestro Señor, así que debemos entonces someternos a Él y morir a nuestro yo. Amén. Bueno, los poquitos, porque a veces no suena, ¿cierto? Lo segundo que nosotros aprendemos aquí es porque el pecado ofende a Dios, porque el pecado ofende a Dios. Y dice en Romanos 6, 22 y 23. En la palabra de Dios para todos también la voy a leer. Dice, pero ahora, liberados del pecado
se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como resultado la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el pecado? ¿Qué es lo que hace en nosotros? La muerte, ¿cierto? Pero al contrario, el vivir en santidad, dice en esta, me gusta porque dice que liberados del pecado, o sea, fuimos libres del pecado, pero ahora entonces nos hacemos ¿qué? Esclavos del Señor. ¿Y cuántos queremos volver atrás? Es mejor ser esclavo del Señor que esclavo de Satanás. Por ahí hay un dicho que dice que así de mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Y es terrible, porque es que del diablo no vamos a poder esperar absolutamente nada bueno. Él le da el placebo, si es el placebo, ¿para qué? Para después coger y cobrárselas toditas. Pero el Señor aquí nos habla y dice que como resultado nos debemos dedicar solo a Dios y esto nos llevará a la vida eterna. Y a veces nosotros tenemos en nuestra mente el que hay una vida eterna, el que hay una nueva Jerusalén, ¿sí o no? El que, yo no sé si ustedes se imaginan eso, pero ¿cómo será uno andar por esas calles de cristal? Imaginarse que no hay sol, porque el resplandor del Señor es esa luz, ese abrigo que nosotros tenemos. Dice que no va a haber más lágrimas, que no va a haber dolor. Y piensa uno en esa vida allá donde vamos a pasar la eternidad, y es bonito, ¿cierto? Pero nos estamos preparando, porque es que aquí nos vamos a preparar para vivir allá. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos nosotros viendo realmente el pecado? Porque no debemos olvidarnos que el Señor siempre está ahí con nosotros. Él está acompañándonos cuando nosotros vivimos en santidad. Cuando Él no está ahí con nosotros, ¿por qué no está ahí con nosotros? Porque estamos en pecado. Definitivamente el pecado nos aleja, nos aparta, nos separa de la presencia del Señor. Y nosotros como hijos de Él debemos estar a su lado. Nosotros como padres nos agrada que nuestros hijos estén a nuestro lado, ¿cierto? Cuando están pequeñines es bonito tenerlos ahí a nuestro lado, pero cuando están grandes también quiere uno apapucharlos y consentirlos, y a pesar de que ellos no se dejan, de que son renuentes, pero nosotros como padres queremos hacer eso. ¿Por qué no, Paula? Entonces, el Señor también quiere hacer eso con nosotros, mantenerse ahí consintiéndonos de diferentes maneras. Pero ¿qué hace que haya esa muralla, ese bloqueo, eso que impide que el Señor pase y nos abrace? El pecado, ¿cierto? El pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado ofende definitivamente a Dios. Ahí en el versículo 11 dice que va esos deseos humanos que van en contra de nuestra vida, de la primera de Pedro que estábamos leyendo ahorita. Esos deseos van en contra, el pecado va en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios es, y hace que nosotros estemos alejados de Él. ¿Por qué? Porque eso ofende.
¿Cómo se siente usted cuando su esposo, su esposa, su hijo, su compañero de trabajo, su jefe, su subalterno le ofende, le dice algo, le hace algo que va en contra de sus principios? ¿Cómo se siente usted? Triste, ¿qué más? ¿Cómo? Mal genio, da mal genio. ¿Cómo estará el Señor cuando ve que nosotros estamos haciendo algo que lo ofende a Él? Con ganas de darnos una juguetera, ¿cierto? Muy triste, se siente decepcionado. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han decepcionado? ¿Cuántas veces nosotros hemos decepcionado al Señor haciendo lo que Él le ofende? Pero es hora de que nosotros estemos en la presencia del Señor. Dice de continuo, dice la palabra, que constantemente estemos nosotros realmente siendo esos siervos. A veces usamos, no, más bien omitimos usar la palabra esclavo, porque de pronto esa palabra es como denigrante, ¿no? Como ofensiva, ¿cierto? Pero ¿qué era un esclavo? ¿O qué es un esclavo? Es aquel que está completa y absolutamente sometido a su Señor, a su disposición. Que el amo dijo esto y el esclavo lo hizo. Y la oración que el Señor Jesucristo nos deja como el formato, como el ejemplo que Él nos da, hay una parte donde dice que se haga aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿Ustedes se han imaginado cómo son las cosas en el cielo? Dios dice, cierren los ojos. ¿Y qué hacen los ángeles? Cerrar los ojos. Y por ahí hay un dicho que dice, usted no pregunte quién se murió, usted llore. Entonces en el cielo más o menos pasa eso. Usted no pregunte por qué tiene que cerrar los ojos, ni qué, en qué ángulo debe dejar los ojos, ni si apretados, ni medio. No, si Dios dijo cierren los ojos, ellos simplemente cerraron los ojos. Aquí en la tierra estamos haciendo lo mismo. Como hijos del Señor, cuando el Señor nos habla y nos dice, vamos a madrugar a las 4:30, a orar, a hacer intercesión, entonces el pueblo de Dios dice, digo, el pastor dijo, mentirosos. Marcelita, toca ampliar la red de la línea de intercesión porque va a estar como muy pequeñita con tantas conexiones que van a haber. Pero es definitivamente entender que debemos vivir como el Señor quiere, que debemos honrarle en vez de ofenderle. Debemos hacer que nuestra vida es en santidad, en vez de decir, recuerdo que hace un tiempo invité a una discípula a que iban a ver los bautismos. Entonces ella no se quiso bautizar. Y yo le pregunté por qué no se quiere bautizar y me dijo, no, porque es que eso es tenaz, uno no pecar. Porque pensamos más en la caída del pecado que en tratar de evitar caer en pecado. Y entonces no hacemos eso. Otra persona me dijo, ay no, es que qué pereza, donde uno va se encuentra personas que lo conocen a uno y no, está uno ahí en la mira de todo el mundo. Y yo le dije, pues eso es bueno. ¿Pero por qué es bueno? Le dije, porque eso en cierta manera hace que nosotros nos cuidamos de pecar. Eso nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida en santidad. Porque cuando uno va por la calle, en cualquier momento pasa alguien y adiós, hola señora Nelcy, yo, ay, esa señora, ¿quién será que yo no? Ay, claro, esa señora es de la iglesia.
Recuerdo un día estábamos saliendo allí con mi hermana, la estaba acompañando a coger el bus y me encontré con la señora y ella paró y que si los llevaba y me dice mi hermana, ¿y esa señora quién es? Y yo le dije, bueno, yo no me acuerdo de su nombre, pero ella es de la iglesia. En cualquier lugar donde nosotros estemos y si nosotros somos personas visibles, alguien nos está mirando. Y hay personas que como no viven en santidad, eso les molesta. Pero no, que no nos moleste, porque eso va a ser parte de que nosotros, o sea, es una ayuda para nosotros de que ofendamos a Dios. Eso nos va a ayudar y va a hacer que nosotros vivamos cada día más en santidad, que reflejemos, que nuestra vida sea ese reflejo, que nosotros podamos, que no veamos la santidad como una enfermedad, porque hay personas que ven la santidad como una enfermedad, pero no, que lo veamos como algo que nosotros disfrutemos, que nos gocemos. Y es tremendo aquí, Pedro le estaba diciendo a estas personas que no se dieran a los deseos de la carne, sino que disfrutaran. Imagínense disfrutando en medio de una persecución. Y hay una parte en la Biblia donde nos dice que en medio de las dificultades nos gocemos. Y yo duré mucho tiempo confrontada con esa palabra. ¿Cómo es posible? Estaba en medio de muchos problemas y yo decía, ¿cómo es posible que esto esté aquí en la Biblia? O sea, no, eso no tiene sentido. Yo creo que aquí esta partecita la tradujeron mal. Eso toca ir a mirar al original, allá en el hebreo, en el arameo, en el griego, a ver realmente qué es lo que dice. Pero no, con el tiempo el Señor me dijo, dice así porque es así. Y poder uno en medio de las dificultades gozarse. ¿Y por qué uno se goza en medio de las dificultades? Porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué el Señor está con nosotros? Porque estamos en santidad. Porque no estamos haciendo lo que ofende al Señor. Amén. Y como tercero, ¿por qué debemos vivir en santidad? Porque vivir en santidad atrae a aquellos no cristianos. Y dice ahí, seguimos leyendo en la carta de Pedro, en la primera, en el capítulo 1, el versículo 15 dice, y 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es que cuando nosotros, como les decía ahorita, vivimos en una sociedad tan contaminada, vivimos en una sociedad donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, en donde celebran y hacen fiesta y de todo que se aprobó el aborto. Yo recuerdo cuando eso y había, mejor dicho, fiesta por todo lado y tremendo, cuando dicen que 24, creo que es a las 24 semanas que aprobaron que podía la mujer abortar. Eso no es causa de alegría, tremendo. Desde que se concibe un ser humano, desde ahí ya es una persona como tal. Y nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros, por el contrario, cuando vivimos en santidad, esa manera diferente que las personas ven en cada uno de nosotros, hace que aquellas personas quieran tener. No sé si les ha pasado que le dicen a usted, oiga, es que no sé, usted tiene un algo, no sé dónde, no sé cómo, y es porque estamos viviendo en santidad, porque nosotros estamos teniendo al Señor en nuestro corazón, porque estamos marcando esa diferencia, porque estamos disfrutando de nuestra vida en santidad, y eso hace que aquellas personas que no conocen de Dios, que aquellas personas que no han entendido lo que realmente significa la santidad, quieran tenerlo. Que nosotros vayamos y hagamos que nuestro testimonio sea
esa herramienta que va a usar el Señor para que aquellas personas que no conocen de Dios lleguen a sus pies. ¿Queremos hacerlo? ¿Nos comprometemos? Bueno, amén por esos poquitos amenes. Entonces, como conclusión en esta noche, si nosotros renunciamos a nuestro yo, si entendemos que el pecado ofende a Dios y si entendemos que nuestra vida en santidad atrae a aquellas personas que no conocen del Señor, entonces veremos el resultado de la santidad. Entonces podemos nosotros entender que si estamos en santidad, estamos agradando a Dios. Y si estamos agradando a Dios, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, definitivamente nuestra vida es diferente. Que ese camino, como siervos que nosotros vamos a caminar, que aunque no es fácil, porque dice el Señor que es como angosto, pero que vamos a prepararnos a vivir una vida en santidad y nos estamos preparando para que la eternidad la pasemos con Él, para que la eternidad podamos disfrutar de todas esas cosas especiales y maravillosas que el Señor está preparando, porque dice la palabra que Él está preparando morada. ¿Para quiénes? Para nosotros. Podemos nosotros entender que la santidad se evidencia. ¿De qué manera se evidencia? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de actuar, de donde quiera que nosotros nos encontremos. Que no podemos nosotros tener una doble vida, una doble personalidad, sino que seamos los mismos donde quiera que nosotros estemos. Porque pueda que, no, es que estuve de buenas y no me encontré a nadie conocido. Pero ¿quién está ahí al lado suyo? ¿Y quién también está ahí? El enemigo. Porque en algún momento el enemigo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo es uno de los nombres? El acusador. Y él está ahí acusando. Y él está al lado del Señor, acusándole, diciendo, esa oración por la que está, esa petición que está haciendo, mire, aquí le tengo la lista de argumentos. Que nosotros podamos hacer realmente que la santidad sea ese resultado de nosotros como siervos, que nuestra vida sea diferente y que podamos evidenciar la santidad a través de ese testimonio, porque vamos a ir allí afuera, porque vamos a ir allí a enseñarle a aquellas personas lo que realmente significa la santidad, porque hay esos grupos de trabajo en donde nosotros vamos hay una palabra tan bonita, y es que nosotros somos transformadores de vidas. El Señor nos usa, vamos a hacer nosotros esas herramientas para que muchas vidas sean transformadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos siervos que vivimos en santidad. Amén. Entonces me gustaría que usted se ponga sobre sus pies y que podamos en este momento tomar ese tiempo para recapacitar, para mirar si estamos siendo obedientes, para mirar si nuestra vida realmente está sometida al Señor. ¿Qué tanto hemos entendido lo que significa estar en santidad? Cierre ahí sus ojos.